rico es el café. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Café con Guille. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy sensible para la sociedad. Vamos a hablar de la prevención del suicidio. Para eso traigo un invitado muy especial, el doctor Alex González Grau, quien es médico psiquiatra y es una de las personas que más conoce sobre el tema de prevención de suicidio en la ciudad de Cartagena. Él fue uno de los creadores de el programa de prevención del suicidio en la ciudad de Cartagena, en el CRUE, la S, que es una dependencia del DADIS, que es la entidad que regula la salud en la ciudad de Cartagena. Él nos va a contar mejor en qué consistía el programa y cómo funcionaba en la ciudad de Cartagena. Además, aprovecho para decirle que el doctor Alex González es un gran maestro, un gran profesor, quien influyó mucho en la forma en que yo veo la psiquiatría y en el aprendizaje de la psiquiatría. Se los presento, el doctor Alex González. Bienvenido, querido maestro. Buenas tardes, querido colega. Muchas gracias por tus palabras. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, doctor Alex, este es un tema bastante complicado y sabemos lo sensible que es hablar de eso. La gente a veces no está preparada para hablar este tema, y es un tema que continúa siendo tabú. Pero cada día hay más casos de suicidio, no solo en el mundo, sino también en Colombia y en nuestra ciudad. Entonces queremos que usted nos cuente un poco sobre esa experiencia tan maravillosa que usted tuvo de crear ese programa para prevenir el suicidio en la ciudad, porque al fin y al cabo lo que buscaba el programa era disminuir las tasas de suicidio. En el año 2009, el doctor Álvaro Cruz quiso crear en el Centro Regulador de Urgencias, lo cual también había sido creación de él, un programa de salud mental. Y el principal problema que había en Cartagena en ese momento en salud mental eran las conductas suicidas. De hecho, se había presentado una racha de suicidios en la ciudad. Entonces, ¿uno puede prevenir las urgencias? Sí. Ahora, ¿cómo se previenen las urgencias en salud mental? Identificando tempranamente quién padece los trastornos que pueden llevar a una persona a cometer el suicidio. Entonces, si tú identificas temprano a una persona con una depresión, es probable que estés evitando que se cometa un suicidio. Así que ese programa se basó sobre todo en formar profesionales de la salud, sean médicos, psicólogos o otros profesionales de otras especialidades, y a profesores, estudiantes, población general, que tuvieran un conocimiento de cuáles son los factores de riesgo relacionados con el suicidio, cómo se puede identificar una persona que está en riesgo de padecer un trastorno mental que pueda conducirlo al suicidio. Así que formando mucha gente, o sea, formando primeros respondientes en salud mental, se buscó disminuir las tasas de suicidio en Cartagena. Esa era la filosofía que había detrás de ese plan. Por eso trabajamos mucho con colegios, con universidades, con iglesias, con las Fuerzas Armadas, en fin, con toda organización en la cual el conocimiento pudiera quedar presente sin que se perdiese. ¿Ese programa de prevención del suicidio existe todavía en Cartagena? ¿Funciona en la actualidad? Bueno, yo sé que Salud Pública del DADIS sigue haciendo actividades relacionadas con la prevención del suicidio. Lo empezamos en el Centro Regulador de Urgencias. Actualmente, ya yo no trabajo con el Centro Regulador de Urgencias hace unos cuantos meses, pero Salud Pública sigue haciendo actividades de prevención del suicidio. Tengo entendido que en algún momento hubo una línea telefónica que se dedicaba a recibir y a brindar lo que conocemos hoy en día como primeros auxilios psicológicos a personas que podían estar en riesgo de presentar conducta suicida. Sí, en el Centro Regulador de Urgencias contamos con una línea de atención al paciente en crisis emocional. O sea, no solamente el paciente que tiene un riesgo de suicidio. Entonces, es una línea que hace el 125, el número en que se llama para una emergencia aquí en Cartagena, y es un conmutador, ¿no? Así que siempre habrá un psicólogo, un médico o un radiooperador que ya ha sido capacitado
en el suicidio y que sabe, pues tiene una guía, qué preguntas tiene que hacerle al paciente. O sea, eso está protocolizado. Hay una guía de atención al paciente suicida, o sea, la guía de atención telefónica, que es básicamente lo mismo que la guía de atención presencial. O sea, una entrevista semiestructurada que le permite a una persona pues entrevistar a quien está al otro lado de la línea y obtener la suficiente información, aún bajo anonimato, porque la persona no está obligada a decir su nombre, para hacerle las indicaciones correspondientes. Esa línea también sirve para orientar a un médico o a un psicólogo que esté en una situación de urgencia y requiere una asesoría. Entonces es una línea que Cartagena fue la primera ciudad de la costa caribe en tenerla y fue la segunda a nivel nacional. Interesantísimo eso, y aprovecho para preguntar en ese sentido, ¿en algún momento el gobierno nacional los contactó a ustedes para replicar ese modelo en Colombia? Sí, a través del ministerio se hicieron contactos con centros reguladores de urgencias de otros departamentos y fue así como en otros departamentos obtuvieron asesoría de nosotros para crear sus programas de salud mental en los centros reguladores de urgencias. Ok. Antes de adentrarnos más en el tema, para los que nos están escuchando, yo mencioné algo que se llama primeros auxilios psicológicos y sé que mucha gente no sabe a qué se refiere esto, porque siempre hemos escuchado primeros auxilios generales, físicos, pero se está hablando mucho hoy en día de primeros auxilios psicológicos y la gente no entiende muy bien a qué se refiere. Sobre todo no entiende bien quién tiene que aplicarlos. Y sabemos, pues nosotros como que trabajamos en salud mental, sabemos que los primeros auxilios psicológicos lo puede brindar cualquier persona de la comunidad o lego que no tenga una formación en salud mental, pero que esté entrenado en primeros auxilios, así como los primeros auxilios físicos. ¿Qué experiencia usted ha tenido en este sentido? Bueno, la experiencia ha sido bastante positiva, porque de hecho hay psicólogos que me han comentado y gente de la población general que gracias a haber aprendido cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos en un potencial suicida se han logrado salvar vidas. O sea que sí son útiles los primeros auxilios psicológicos en un potencial suicida. Entonces, pues como usted muy bien lo sabe, doctor Daher, y lo ha mencionado ahora mismo, son una herramienta que puede administrar cualquier persona y que se hace pensando en solucionar problemas concretos, inmediatos, de una manera práctica, no invasiva, tratando de evitar secuelas, que la persona vuelva pronto a su funcionamiento habitual. Así que administrar primeros auxilios psicológicos realmente es bastante sencillo. No sé si podríamos hablar un poco de eso más adelante. Por supuesto. Sí, o sea, básicamente lo primero que uno hace es brindar un apoyo emocional al individuo y uno tiene que establecer una comunicación armoniosa, una relación armoniosa con el paciente. Entonces no voy a decir el A, B, C, D, F, G, H, Q, J, K de los primeros auxilios psicológicos. Claro. Prefiero decir que uno tiene que crear una atmósfera favorable entre el paciente y uno. Entonces, lo primero que uno hace ante una persona con quien uno quiera crear una relación armoniosa es ponerlo en una situación fácil. O sea, nunca presionarlo. Dejar que la persona se extienda, dejar que la persona se desahogue, que hable cuando ella quiera, que si no quiere tocar un tema no se habla y punto. Lo otro es que uno tiene que hacer empatía. O sea, uno tiene que buscar ese pequeño adulto que todos tenemos dentro, ¿ya? Esa pequeña parte sana que todos tenemos dentro, pequeña o grande, pues. Depende de la persona. Depende de la persona. Y buscar un contacto con esa persona, ver lo sano que hay en esa persona. O sea, hay que aliarse con la parte sana del individuo y mostrar empatía. Bueno, veo que estás pasando por una situación difícil, dime cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. Además, hay que demostrar que uno es un experto, pero eso no se hace con un lenguaje técnico rebuscado, eso no se hace con una bata blanca ni con 20 diplomas en la pared, eso se hace haciendo las preguntas correctas. Si uno sabe qué preguntar, el paciente nota que uno sabe del tema. Claro. Y ahora, ¿uno cómo sabe qué preguntar? Pues porque ha leído cuáles son los síntomas de las enfermedades que más se relacionan con el suicidio. Las enfermedades mentales, quiero decir. También uno tiene que ser quien dirija la entrevista. O sea, uno está para ayudar, no para que lo ayuden a uno.
Entonces uno de manera sutil, moviendo la mano izquierda con mucho cuidado, va guiando la entrevista para que el paciente se sienta cómodo. Y hay que balancear muy bien todos estos papeles de escucha empático, que la pone fácil, que se interesa en las emociones de la otra persona, que es el experto que dirige la entrevista. Entonces al principio uno lo tiene que hacer muy conscientemente, como cuando uno está aprendiendo a manejar, que sabe que tiene que poner las direccionales y meter el cambio y todas esas cosas, y ya después uno lo hace automáticamente y queda incorporado en la forma en que uno lleva la entrevista. También es bueno en los primeros auxilios psicológicos, ya un minutico más, es hacer educación, o sea, explicarle al paciente por lo que él está pasando, o sea, servirle de espejo. Eso es importante. Y otra cosa que muchas veces se utiliza son las técnicas de relajación. En un momento dado, enseñar a un paciente a respirar y luego desintegramos el problema y vemos que un problema que aparentemente era enorme son problemas pequeños que tienen una fácil solución, entre comillas, y eso le da cierta esperanza al paciente. Y luego viene el momento entonces de tomar la decisión, pero no voy a spoilear la entrevista, vamos a hablar más adelante de cuál es la decisión que se hace cuando una persona quiere quitarse la vida. Claro. No se disculpe, doctor Ale, interesantísimo esto que nos acaba de contar, perfecto. Esa es la idea, de que las personas que nos están escuchando entiendan y comprendan lo que queremos decir, y que se incluso motiven a aprender primero auxilio psicológico, ¿por qué no? Para prestarlo de manera adecuada en la comunidad. Bueno, otra cosa importante es el hecho de que el suicidio se puede prevenir, porque muchas veces la gente no entiende muy bien esto. Pues a las personas les cuesta trabajo incluso entender que el suicidio es secundario a una enfermedad mental, y que muchas veces confunden lo que es nosotros le llamamos el gatillante con la verdadera causa. O sea, el gatillante, que la persona lo dejó la pareja y se suicidó, pero realmente tenía un trastorno depresivo y ese fue como el final. Entonces, en ese orden de ideas, la Asociación Colombiana de Psiquiatría ya hace varios años está promoviendo un eslogan donde dice que el suicidio se puede prevenir, y tienen una frase, el eslogan, que dice: preguntar es prevenir. O sea, que el hecho de que preguntemos, porque si el paciente tiene idea suicida, nos va a ayudar a prevenir el suicidio. ¿Qué opina usted de esto? Sí, solo hay que saber preguntarlo, pero eso es verdad. Es cierto, o sea, la mayoría de las personas que se han suicidado lo han dicho. Según la Organización Mundial de la Salud, de cada 10 personas que se han suicidado, 8 lo dijeron con palabras. Una lo dio a entender con su comportamiento, y otra se mató sin decirle a nadie porque tal vez no tenía a quien decírselo o no quería que lo interrumpieran. Pero eso de que la gente que se va a suicidar no avisa, eso es un mito. La gran mayoría de la gente que se va a suicidar sí lo dice, o sea, me voy a matar. Entonces, uno tiene que saber preguntarlo. De pronto, si yo estoy hablando con un paciente por primera vez y apenas está empezando la entrevista, no le voy a preguntar si quiere suicidar, porque no hay la alianza todavía. No hay la alianza terapéutica. Entonces, lo primero es, si yo veo que estoy ante una persona que tiene, por ejemplo, una depresión, que es la principal causa de suicidio. La persona tiene, por ejemplo, una depresión y ya yo he visto que está mal de ánimo, no quiere hacer las cosas, está triste sin motivo, tiene problemas de sueño, tiene problemas de apetito, de concentración, etcétera. Entonces le pregunto, bueno, haciendo una transición derivada, ahora que usted me ha hablado de todas estas cosas que le afligen, ¿usted en algún momento ha llegado a pensar en la muerte? ¿Le tiene miedo a la muerte? Pues sí, doctor. ¿Y usted ha llegado a pensar que sería mejor estar muerto? Sí, claro, lo he hecho, lo he pensado. ¿Y usted cree que lo haría por sí mismo? No, yo jamás. Bueno, ahí paramos, porque la idea tampoco es convencerlo, ¿no? Pero si la persona nos dice, sí, yo sí he pensado en suicidarme, entonces uno sigue preguntando con qué frecuencia lo piensa, si cree que lo haría, si cree que no lo haría, cuáles son sus motivos para vivir, sus motivos para morir. Además, uno le puede preguntar si ya tiene un plan, y no estamos preguntando por un plan específico. O sea, no le vamos a dar ideas. Exacto, no es darle la idea, sino que él diga cuál es el plan. Que él nos cuente cuál es el plan y veamos si está estructurado o no. Entonces, sí, uno debe preguntar, pero es que hay que saber preguntar poco a poco para poder ir estableciendo la relación armoniosa, y entonces de esa manera la persona nos dice qué es lo que está pensando, si quiere o no suicidarse.
Bueno, se ha dicho algo muy importante, y es que la depresión es el trastorno mental que más frecuentemente lleva al suicidio, ¿cierto? O sea que en ese orden de ideas, si nosotros abordamos de manera correcta la depresión, estamos previniendo indirectamente el suicidio. Sí. Pero hay otros trastornos mentales que también pueden causar suicidio: el trastorno bipolar, la misma esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. ¿Cuáles son, basado en su experiencia, los indicadores más importantes para saber que alguien puede estar considerando quitarse la vida? Bueno, lo hay que tener en cuenta, primero que todo, es que la gran mayoría de las personas que se suicidan, o sea, más del 90%, padecen un trastorno mental. Si uno ve que un familiar de uno, que un amigo de uno, ha cambiado, o sea, ya no es el mismo de antes, se le ve decaído, se le ve apático, ha perdido el interés por las cosas que antes disfrutaba, tiene problemas de sueño, tiene problemas de apetito, tiene pesadillas, tiene un estrés postraumático, tiene un trastorno de ansiedad severo, uno tiene que prender las alarmas, no vamos a esperar a que ya sea demasiado tarde, ¿cierto? Entonces, indicadores generales: que la persona tenga síntomas compatibles con un trastorno mental. Pero hay unos indicadores más específicos. Por ejemplo, Aaron Beck demostró que el principal indicador de riesgo de suicidio son las ideas de desesperanza. Si una persona está pensando en suicidarse y tiene ideas de desesperanza, es decir, está completamente pesimista, no ve futuro, ese es el principal indicador. Hay otros, por ejemplo, tener un plan hecho, tener síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios. Una alucinación, pues vale la pena mencionarlo aquí, es una respuesta perceptual sin que haya un estímulo de los órganos de los sentidos. Y un delirio es una creencia errónea que no se puede reducir a pesar de la evidencia en contra. Entonces, cuando hay alucinaciones o delirios y la persona está pensando en quitarse la vida, son una verdadera emergencia. Tenemos las ideas de desesperanza, los planes suicidas, los síntomas psicóticos, pero además de eso hay otros síntomas, por ejemplo, los sentimientos de desamparo, sentirse solo, la baja autoestima, la ansiedad grave, el insomnio severo, la somnolencia diurna, la dificultad para concentrarse. O sea, todos ellos son indicadores de riesgo de suicidio y son cosas que uno puede obtener en una conversación con una persona. Igual que la disforia. La disforia es ese estado de ánimo sumamente desagradable en que la persona experimenta tristeza e ira al mismo tiempo. Así que ese también es otro indicador de riesgo de suicidio. En cuanto a la edad de la persona, el sexo, la raza, sabemos que hay unas características propias de las personas que se suicidan. Por ejemplo, muchas veces se cree que los jóvenes, los jóvenes manifiestan más ideas suicidas, pero a veces se cree que los jóvenes son los que más se suicidan, y las estadísticas a veces son controvertidas en ese sentido. Y parece ser que los adultos mayores tienen más riesgo de suicidio. En su experiencia, ¿qué piensa usted o qué variables son más importantes desde este punto de vista? Bueno, en Colombia los que más lo intentan son los adolescentes. Okay. Son los que más lo intentan. Eso se puede ver en los diferentes centros reguladores de urgencias, que el principal motivo de derivación en general de trastornos psiquiátricos son las conductas suicidas, y sobre todo en adolescentes. Pero los que más lo logran son las personas que tienen entre 20 y 24 años. Ahora, el segundo grupo estaría conformado por los ancianos, en quienes el riesgo relativo a su vez es mayor. O sea, cuando un anciano dice que se va a suicidar, hay que correr enseguida, porque lo más probable es que lo va a hacer. Hay excepciones, sí es cierto. Entonces, los que más se suicidan son los jóvenes, 20 a 24, seguidos de 25-30 o 30-34, depende del año. Eso cambia un poco, pero 20 a 24 va de primero. Entonces, digamos los jóvenes. Y luego los ancianos, quienes tienen mayor riesgo relativo. Hay que tener en cuenta también el estado civil. En Colombia hay 2 estados civiles por ley: casado y soltero. Pero con fines académicos, ¿sabes? Que dividimos en casados, unión libre, separados, divorciados, viudos, solteros. Pues quienes más se suicidan son los solteros, y es obvio porque tienen 20 a 24 años. Pero el mayor riesgo relativo lo tienen los viudos recientes, los viudos del último año. Y los que menos tienen riesgo de suicidarse
son las personas casadas, especialmente cuando tienen hijos. Por varios motivos. Hay una responsabilidad, hay una protección, hay con quien hablar, hay con quien pelear, hay pues el sentido de compromiso familiar. Entonces, esas son las personas que menos riesgo tienen de suicidarse. Después de los viudos estarían los divorciados recientes y luego los separados recientes. O sea que, viéndolo de esa manera, un prototipo clásico de un suicida que lo puede cometer si tiene la idea ya, sería una persona mayor, o sea, un anciano, hombre, y que además haya tenido la pérdida de su pareja o su cónyuge recientemente. Sí, o un joven de 20 a 24 años que esté atravesando por un cuadro depresivo más una serie de problemas vitales que usted lo ha mencionado hace rato. Ha dicho que los problemas no son la causa, pero son el detonante. Entonces, sí, un joven que tenga una serie de factores de riesgo para trastornos mentales es un potencial suicida. Y recordemos que los jóvenes en Colombia tienen, debido a nuestra enfermedad social, una serie de factores de riesgo. Por ejemplo, el joven promedio cartagenero no es el que está estudiando ni trabajando. El joven promedio cartagenero está desempleado, está en una pandilla. Eso es sabido por todo el mundo. Ahora, un factor de riesgo que iba a mencionar y olvidé hacerlo, que es el sexo. Y es que los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres en Colombia. De cada 5 suicidas en Colombia, 4 son hombres y 1 es mujer. Mientras que las mujeres lo intentan 3 a 4 veces más que los hombres. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran más. Son más letales a la hora de hacer el acto. El método, sí, el método que usan los hombres suele ser más letal. Las mujeres suelen utilizar métodos que no desfiguren. Y además de eso, los rasgos de impulsividad, pobre control de la ira, inestabilidad de las emociones, necesidad de llamar la atención, que se asocian a intentos de suicidio no planeados, o sea, hechos de manera impulsiva, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Por eso muchas veces fracasan, porque lo hacen sin planearlo. Entonces, tendríamos 2 explicaciones. La que ha mencionado, que es la letalidad, el método que se utiliza, y lo otro, los rasgos de personalidad que se relacionan con intentos de suicidio que no llegan a su fin. Bueno, y una pregunta que se hacen muchas veces las personas, y nos las hacen los familiares más que todo, es de ¿qué hacemos si alguien dice que se quiere suicidar? O sea, ¿cuál es el camino a seguir o qué haríamos nosotros como profesionales de la salud mental para abordar una situación de esa, sea cualquiera el paciente, la edad o cualquier situación? ¿Qué hacemos? Creerle. Eso es importantísimo, ¿no? Porque la mayoría de la gente cree que el que dice que se va a suicidar es para manipular o para conseguir algo que puede que sea cierto, pero no es la regla. Exacto. Es la excepción. Hay gente que lo hace por llamar la atención, pero incluso a eso se le puede ir la mano. Yo he conocido muchos casos de personas que han dicho que se van a suicidar por llamar la atención y terminan muertos. Porque se tomaron algo que es más letal de lo que ellos pensaban, por ejemplo, o se cortaron más de lo que pensaron que se iba a hacer daño, etcétera, etcétera. Entonces, una persona puede que se suicide preterintencionalmente. O sea, de pronto no estaba pensando hacerlo, sino solo llamar la atención, pero lo ocurre. Entonces, no seamos jueces. De entrada no vamos a saber quién lo hace por llamar la atención y quién no. Además, si una persona hace esto por llamar la atención, quiere decir que está mal. O sea, algo está pasando y necesita ayuda de todas maneras. Sí, porque una persona que está bien no necesita llegar a esos extremos para llamar la atención. Entonces, lo primero es creerle, intentar hablar con esa persona, hacer lo que dijimos hace rato, ponérsela fácil, escucharlo y dedicarle tiempo. O sea, esto no es una cuestión de hacerlo corriendo y de pronto la persona no quiere hablar ahora, pero dentro de 5 o 20 minutos sí va a querer hablar, o de pronto dentro de 1 hora. Ya, pero hay que escucharlo y hay que buscar ayuda especializada. Cuando yo hablo de esto ante un auditorio, casi siempre alguien que estudia psicología me pregunta, ¿y si la persona no quiere asistir al psiquiatra? ¿Qué hacemos? Es que precisamente para eso es que nosotros hablamos con esa persona 1 hora, media hora, hora y media, tiempo durante el cual no solamente vemos los diferentes factores de riesgo relacionados con el suicidio, que ya hemos mencionado muchísimos, sino que además durante ese tiempo la persona se va expresando, la persona va desahogándose, hace una liberación de las cosas que tiene por dentro
y además sirve para que esa persona acepte ayuda. O sea, cuando estamos brindándole los primeros auxilios psicológicos al individuo, uno de los objetivos es que la persona acepte ser ayudada. O sea, que la persona acepte recibir tratamiento. Entonces, a lo mejor la persona no acepta el primer intento, pero sí el segundo. Y con un poquito de presión puede terminar aceptando. Pero no hay que rendirse antes. Y la pregunta obligada, ¿hay que hospitalizar a los pacientes que tienen idea suicida? ¿O eso tiene que pasar por un filtro subjetivo subjetivo u objetivo? Porque existen escalas de valoración del riesgo de suicidio, aunque sabemos que esas escalas, pues, por más objetivas que traten de ser, no lo son en su totalidad, y prima más el juicio clínico del psiquiatra para hospitalizar. Esas escalas sirven para el triaje en la urgencia, pero realmente no hay un suicidómetro todavía bien hecho. Así es. Entonces, si una persona le dice a uno, yo me voy a suicidar, lo que uno hace es creerle, y si durante la entrevista uno ve que efectivamente esa persona tiene alto riesgo de suicidarse, la conducta es hospitalizar. Hay que hacerlo. Esa es la forma de salvar la vida. Entonces el suicidio sí puede evitarse. El suicidio puede evitarse desde, como usted lo ha mencionado, evitando los trastornos mentales que se relacionan con él, hasta hospitalizando a una persona que ya está en riesgo de suicidio. Entonces, una persona que acaba de intentarlo también tiene que ser hospitalizada. O sea, no solamente la persona que ha dicho voy a suicidarme, sino la persona que acaba de intentarlo también tiene que ser hospitalizada. Y ante la duda hay que hospitalizar. Ahora, supongamos que un paciente me dice, sí doctor, yo ando un poco mal de ánimo y de vez en cuando pienso que sería mejor suicidarme, pero no es algo que esté pensando constantemente. Bueno, esa persona no hay que hospitalizarla, pero necesita tratamiento, porque eso que tiene le puede aumentar, se le puede agravar, y entonces no lo va a pensar cada semana, sino todos los días, y de ahí a hacer un plan hay un paso, y del plan a ejecutarlo hay medio paso. Así es. Entonces, ¿cuándo hospitalizamos? Cuando la persona acaba de intentarlo o nos ha expresado su determinación de que lo va a hacer. O sea, o tenemos la sospecha de que lo va a hacer. A mí me ha pasado que en una misma tarde he tenido que hospitalizar a una persona que está completamente determinada a hacerla y otra persona que está amenazando con hacerla, que de pronto hay algo de duda, pero uno dice, bueno, si no lo hospitalizo, ¿y qué tal que este hombre haga algo y se le vaya la mano? Entonces es mejor hospitalizar y curarse en salud. No todo el que está pensando en el suicidio se va a hospitalizar, pero cuando hay una inminencia, esa es la conducta, hospitalizarlo en una clínica psiquiátrica. A veces les pregunto a los estudiantes qué hay que hacer ante una persona que está decidida a quitarse la vida. Entonces me dicen, hay que hacerle psicoterapia. Bueno, la psicoterapia para una depresión demora, si es cognitivo-conductual, 20, 25 semanas. Entonces eso le da tiempo de suicidarse como 20 veces. Entonces otros me dicen, no, hay que hablar con ella. No, pero ya hablaste con el paciente. Otros me dicen, recetarle medicina. No se mata con la misma medicina. Entonces, interconsulta con psiquiatría puede demorar 3 días en llegar. Entonces la conducta es hospitalizarlo. Claro, en atención primaria, o sea, ahí mismo en atención primaria o en la urgencia de cualquier hospital se puede hospitalizar a esperar que el psiquiatra lo vea, pero hospitalizado. O sea, claro, y remitirlo a la clínica psiquiátrica lo antes posible, porque es donde están las medidas de seguridad. Incluso si el psiquiatra no llega y está la oportunidad de remitir al paciente a la clínica psiquiátrica, hay que enviarlo enseguida. Esa es la idea. Claro, porque las clínicas generales no están capacitadas, ni el personal está capacitado para contener a un paciente que pueda tener riesgo suicida. Además que hay más elementos con que suicidarse en este tipo de clínicas, ¿no? Claro, muchísimos, desde un bisturí hasta un equipo de anoclisis y medicamentos y todas esas cosas. Así es. Claro que sí. Bueno, doctora, ya vamos llegando al final de esta charla tan interesante, tan amena y tan importante. No sé, algunas palabras finales que quiera decirnos a los que nos están escuchando. Yo quiero decir algo, y es que a mí me parece que usted, doctor Dager, ha tenido un gran acierto al tocar este tema, porque como lo mencioné al principio, hay muchos tabúes al respecto, y eso incluso uno lo ve en las redes, que la palabra suicidio genera animadversión y es motivo de censura. Entonces, el desconocimiento de algo favorece que ese algo ocurra.
Las personas que no tienen una buena educación en cuanto a las sustancias psicoactivas, es más fácil que caigan en el consumo de marihuana porque creen que no hace daño, porque se creen los cuentos de que es natural. Los jóvenes que no tienen educación sexual, es más fácil que tengan un embarazo no deseado. Lo mismo pasa en salud mental. La persona que no tiene una buena instrucción en salud mental no va a pedir ayuda en el momento porque ella no sabe que tiene un trastorno mental o no lo va a identificar en un familiar, en un primo, un hermano, un amigo, etc. Entonces, esa censura que hay en los medios de que no se puede decir la palabra muerte o no se puede decir la palabra suicidio, tiene que acabarse. No podemos vivir en el oscurantismo. O sea, parece mentira que en el siglo XXI haya palabras prohibidas. Eso no es correcto, porque eso lleva a que no se puedan tocar los temas libremente. Y me encanta como lo hemos hecho hoy, que hemos llamado a las cosas por su nombre, y así todas las personas que vean esta entrevista saben lo que tienen que hacer ante una persona que tenga riesgo de suicidio. Hay que llevarlo a un psiquiatra de inmediato, hay que llevarlo a una clínica de inmediato. O sea, la persona que está empezando una depresión tiene que consultar a un psiquiatra. La persona que está con un trastorno de ansiedad tiene que ir al psiquiatra. La persona que no es feliz, que no está disfrutando la vida, algo le está pasando, tiene que ir al psiquiatra. Así es. O sea, hay que ir acabando con los tabúes. El psiquiatra no es para los locos, ni los psicólogos para los medio locos, como mucha gente lo cree. Coloquialmente. Sí. O sea, la psiquiatría y la psicología existen para dar calidad de vida, para hacer a las personas más felices. Esa es la idea. O sea, ante cualquier malestar es mejor consultar que esperar a que las cosas se agraven. No tener la negación. Hay papás que les da miedo que el hijo vaya al psiquiatra porque después lo medican. Bueno, y no es peor que esté sufriendo a que tome un antidepresivo, por ejemplo. Así es. Sí, definitivamente los médicos evitan la muerte, pero los psiquiatras ayudamos a vivir la vida, que es más importante. Exactamente. Y que a veces es más corta de lo que uno cree. Bueno, nos podríamos quedar aquí hablando horas, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Definitivamente es importante a todos los que nos escucharon tomar estas recomendaciones. El suicidio es una realidad que está golpeando la sociedad y se puede prevenir si se hacen las cosas de manera correcta. Los primeros auxilios psicológicos, el consultar a los expertos en salud mental, el que los familiares apoyen a los pacientes a que consulten, y pues que hay que hospitalizar a veces a los pacientes así como hay que hospitalizarlo por cualquier enfermedad médica. Yo me quedo aquí tomando el café y nos vemos en otro episodio de Un Café con Guillo. Hasta luego.